Regresamos a Argumentos. Gracias por estar en sintonía, por la señal de Globovisión. Seguimos en esta entrevista en vivo con la presidenta de Concecomercio, Tiziana Polesel. Sus preguntas también importantes para nosotros. Nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb, @argumentos_gb en Twitter. Mi cuenta en ambas plataformas, @rosa_periodista. Y en medio de la entrevista voy a estar pendiente del celular para ver si ustedes están interactuando y hacemos también parte de sus preguntas. En el segmento anterior nos quedamos con el tema del turismo, que es tan importante para nosotros. Sabemos que nuestro país es hermoso, tiene bellezas naturales, la calidad de su gente, su gastronomía, nuestro clima, perfecto también todo el año, y si lo comparamos con otros países, bueno, ni hablar, ¿no? Pero hay retos que superar. Sobre esos retos, bueno, justamente seguir insistiendo desde organismos como el nuestro y desde Conceturismo, que es, digamos, el organismo también que agrupa a todo el sector turístico. Nosotros vamos muy de la mano, de hecho hemos siempre estado muy integrados porque además ambos pertenecemos a Fedecámaras y siempre ha habido una extraordinaria comunicación porque además en las zonas turísticas el comercio y los servicios son los que atienden, digamos, de alguna manera a ese sector, y estamos muy preocupados incluso porque sabemos y estamos claros de que lo que está sucediendo en algunas regiones tenemos entre todos que ver cómo superamos esos problemas. El tema de la voracidad fiscal, insisto en eso, porque es una carga impositiva, incluso en ocasiones confiscatoria, que está arrojando de alguna manera al comerciante y prestador de servicio a irse a la informalidad, y es algo que debemos tener conciencia todos, que eso no puede ocurrir, porque insisto con el tema de la informalidad, no solamente es una competencia desleal, sino le resta incluso garantías al consumidor. El consumidor está desprotegido a la hora de que le compra a un informal. Toda esa lucha es importante, y servicios públicos. Yo creo que esto es clave. Es lamentable que en una época como diciembre, por ejemplo, Mérida haya sufrido lo que sufrió en términos de vialidad, de combustible, porque eso de alguna manera hizo que no se cumplieran las expectativas justamente de todo ese comercio o servicio que gira en torno a el turismo, ¿no? Entonces, un estado con tantas bellezas naturales, además sus parques además, como mencionaba y antes, muy demandado por colombianos que estaban muy a la expectativa de que se iniciaran nuevamente esas relaciones formales, ese tránsito formal que es indispensable para justamente nosotros mover ese sector. ¿Y tienen alguna información respecto a la reactivación de estos vuelos? Pues algunas señas respecto a este como tema decía antes, sentimos que todo va muy lento, ¿no? Y pediríamos que quienes tienen a su cargo las políticas públicas comprendan que el mercado trabaja a otros ritmos, y por supuesto eso tiene mucho que ver con que tomemos las decisiones de una manera rápida, que reaccionemos rápidamente a eso que yo creo que nosotros los empresarios hemos demostrado, y la pandemia sirvió mucho para eso, que estamos en capacidad de responder con rapidez. Yo creo que la pandemia puso en evidencia esa fortaleza que tenemos todos los venezolanos, y concretamente el sector comercio-servicio, como el país no se paralizó, aparte que probablemente este fue uno de los países que menos ayuda recibió tanto la gente como el empresariado, y sin embargo lo hicimos. Yo creo que demostramos que queremos un país mejor, y entonces yo creo que hay que modificar un poco esos ritmos. Ahora, por ejemplo, tenemos un cambio de ministro de Comercio. Evidentemente estos cambios siempre de alguna manera ralentizan, porque tienes que retomar, poner al día, vamos a decirlo así, a la persona que llega de los planteamientos. Nosotros vamos a seguir haciendo esos planteamientos, pero no con un espíritu ni de ataque, ni mucho menos, porque las relaciones han sido extraordinarias hasta ahora, se retomaron, por supuesto, con la complejidad que significaba tanto tiempo sin tener una relación fluida. Ahora estamos en conversaciones, nos estamos reconociendo, yo creo que eso es importante, pero sí es necesario que actuemos con mucha más rapidez en algunas cosas. Con mucha rapidez. Sí. Ahora, hablando del tema de las regiones y de los comercios, por ejemplo, en el caso de Nueva Esparta, hablábamos en el bloque, en el corte, que ocurre algo parecido a lo que pasa en algunas zonas de Caracas, que hay zonas quizá dedicadas a la clase media, media alta, donde vemos restaurantes temáticos, un crecimiento importante, pero otras zonas van quedando como olvidadas, también hay comercios cerrados, así como surgen otros, hay otros que van cerrando, y usted daba unas declaraciones al respecto,
que fueron publicadas por el diario, lo vamos a ver en pantalla, donde nos comentan lo siguiente, ¿no? Que mientras algunos comercios abren, Consecomercio señaló que por cada restaurante que abre en Caracas, cierran 10 en el interior del país. La voracidad fiscal, como nos comentaba, y el aumento de los servicios básicos, que también esto es otro tema, el aumento del servicio del agua, de la luz, fueron algunos de los problemas que tuvieron un impacto negativo en el comercio. Está en el año 2022 y llegamos al 2023 con un panorama pues bastante similar. El tema también de la conexión a internet, del CanTV, más que además muchos comercios deben tener su planta eléctrica, su bomba de agua, en fin, lo que sabemos. Sí, bueno, justamente del recorrido que hemos hecho a lo largo de todo el país, sí hemos evidenciado que lo que vivimos en Caracas y en algunas otras ciudades que no pasan de 3 o 4, no es lo que está pasando en el resto del país y es lo que nosotros hemos señalado con mucha contundencia. Venezuela no es solo Caracas y eso lo repetimos hasta el cansancio, porque hay que entender que el país es la suma de todos los estados que están haciendo grandes esfuerzos por justamente buscar ese país de oportunidades para todos. Hay problemas serios porque sí es verdad que nosotros en Caracas no percibimos. De hecho, yo he conversado con personas en Caracas que desconocían que en el mes de diciembre hubo problemas de combustible en todo el país. Y eso, por supuesto, no solamente afecta el turismo, eso afecta el transporte de mercancía, eso afecta que nuestro talento en las empresas se movilice de un lado a otro. Entonces, por supuesto, va generando problemas en los servicios, problemas en la atención, el problema de la energía eléctrica y del agua. Allí estamos recibiendo, nos reportan algunas regiones que se están recibiendo facturas de 4 y 5 años porque durante mucho tiempo esos servicios no fueron cancelados, no porque nosotros no quisiéramos. De hecho, íbamos mensualmente a pedir la factura y nos decían que no había sistema. Y ahora de pronto llega la facturación de 3 y 4 años a precios actuales. Entonces, y cuando además, como nos decían algunos presidentes de Cámara en nuestro directorio del martes, pero es que además no solo que llegue esa factura en esas dimensiones, sino que además tenemos agua una vez cada 15 días. Entonces, claro, no es solamente el hecho de que tienen que pagar algo que no fue por culpa de ellos que no se hizo, sino que además es un servicio que no está llegando de manera eficiente. Entonces, yo entiendo que el servicio hay que pagarlo, eso lo entiendo yo y lo entienden todos los comerciantes y prestadores de servicios, pero tenemos que ir gradualmente, no solamente a entender que hay que pagar los servicios, sino que además no puede ser de un día para otro, porque lo mismo pasa con los impuestos municipales, pretenden actualizar y solucionar el problema de que les han reducido los fondos que llegan de gobierno nacional en los pocos comerciantes que declaran, porque insisto con esto, no se está haciendo un esfuerzo por ampliar la base tributaria. Entonces, al comerciante hay que llamarlo a que se registre, hay que llamarlo a que pague. Insistimos, si los pagamos todos los servicios y si los pagamos todos los tributos, lo que nos va a tocar pagar a cada quien es menos. Pero para eso hay que hacer un esfuerzo. Claro. Alcaldías, gobernaciones tienen que hacer ese esfuerzo de ampliar esa base tributaria porque eso es fundamental. Y en eso nosotros insistimos mucho. No es no pagarlos, es que debemos pagarlos todos. Y quizás la gente todavía se resiste y no lo entiende, pero hay que ir gradualmente a que el servicio se pague porque además podemos exigirlo. Todos los venezolanos que se han ido del país se van a países donde los impuestos son altísimos, donde los servicios son altísimos. Pero que ellos, ¿qué te dicen ellos? Bueno, que son de es calidad. Alto, pero los recibo. Entonces hay que ir gradualmente hacia eso. Hay que ir hacia esa conciencia de que tenemos que pagar impuestos, de que si queremos un buen servicio hay que pagarlo, pero insistimos, hay que pagarlos todos, no solamente una pequeña parte, ¿no? Y hablando de costos, bueno, ya otro tema relacionado con los índices de consumo que han tenido los comercios, obviamente el poder adquisitivo del venezolano se ha visto golpeado. En noviembre y diciembre, pues también se dieron afectaciones, lo cual no hizo que también sectores como el turismo, restaurantes, pues quizá crecieran con las expectativas que tenían para las fechas, ¿no? De que tradicionalmente la gente sale, porque es un periodo vacacional. Sin embargo, pues el poder adquisitivo se ha visto disminuido, el tema del salario mínimo, lo que todos conocemos, de cómo ha sido pues el impacto para el sector, porque además también mucha gente dice, lo que pasa es que además ir a un restaurante sale demasiado costoso en Venezuela.
Sí, las cifras que tenemos y que hemos podido recabar nosotros tenemos un grupo que lo usamos, digamos, como referencia de 50 empresas representativas de todo el país y de todos los sectores, y nos reportan en promedio, aunque yo siempre insisto que los promedios en Venezuela son injustos, pero bueno, hablando de promedios, nos dicen que cerca del 15% menos en términos de unidades se vendieron en el mes de diciembre los negocios que para quienes diciembre es clave y es importante, claro, que con relación al año 2021. Eso ya nos dice, digamos, que la expectativa era mayor y que las ventas no fueron lo esperado, no solamente en el sector que he mencionado, vestidos, sino en todo lo demás. Entonces hubo no solamente de parte del consumo una disminución de las cantidades, sino bajó incluso el promedio, vamos a decirlo así, del consumo del venezolano. Y si bien es cierto que el tema de los salarios es importante, nosotros hemos querido insistir desde Consecomercio que no importa el salario que hablemos, lo que quiere la gente es que no se le pulverice en el bolsillo una vez que lo recibe, y eso es la inflación. Claro. O sea, si vemos que el dólar se dispara, todos los precios se disparan, evidentemente lo que vamos ganando, no importa cuánto sea, si del otro lado se disparan los precios, el consumidor siente que no tiene valor lo que ha ganado. Y yo creo que la lucha tiene que ser hacia la productividad. Tenemos que mejorar la productividad para que justamente no hablemos tanto de salario mínimo, sino que la gente tenga tal capacidad de quererse movilizar porque aquí me pagan mejor, porque aquí me ofrecen un mejor sueldo. Yo creo que el discurso tiene que ser ampliar la productividad, que ese emprendedor que nació tenga la capacidad de convertirse en empresario, que dé empleo, que crezca. Eso es con crédito, eso es cuando hay consumo, eso es cuando hay condiciones. Entonces yo creo que tenemos que apuntar hacia eso. Las condiciones son justamente con impuestos racionales, servicios públicos de calidad y, por supuesto, de parte del Estado, un control de la inflación, que tiene que ser clave para que eso que gana la gente no se pulverice en su bolsillo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos su tiempo, su espacio, por darnos la visión como presidenta de Consecomercio del sector, las expectativas, los retos que tienen por superar y, sobre todo, pues esa crítica con una visión además propositiva, constructiva. Gracias por estar con nosotros y gracias también a nuestra audiencia por acompañarnos. Nos despedimos de este segmento. Al regreso vamos a hacer una mirada del acontecer internacional, una mirada geopolítica. No nos abandonen, manténganse ahí unidos a la señal de Globovisión y a nuestras cuentas en redes sociales. Ya volvemos.